Bien, muy buenas noches, bienvenidos a clases. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, básicamente hablando sobre la primera parte, la parte introductoria, con respecto a lo que vendría siendo la primera parte de neuroanatomía, ¿sí? Con respecto a los que es generalidades del sistema nervioso. Chicas y chicos, como sabemos, nosotros gracias al sistema nervioso, ¿sí? Gracias a las estructuras del sistema nervioso, podemos captar información sensitiva, ya sea, por ejemplo, información sensitiva, ya sea de tacto, ¿verdad? Por ejemplo, temperatura, ¿sí? Por ejemplo, de dolor. Podemos captar información, podemos captar estímulos, ¿sí? Por ejemplo, receptores que están en la piel, ¿verdad? Receptores que están en la piel, ¿sí? Los cuales me permiten la captación de estímulos. En este caso, mediante un receptor. ¿Se entiende? Tenemos receptores en la piel, ¿sí? Por ejemplo, ahora que está cambiando el clima, ¿verdad? Que ahora está cambiando el clima. Vieron que a veces cuando uno llega, a veces de la calle, ¿sí? Uno llega a la casa, ¿qué es lo primero que uno puede hacer? Prepararse un café caliente, tocar la taza que está con agua caliente, ¿no? Para abrigarse las manos, para tener calor. Entonces lo que básicamente gracias al receptor que captamos en la piel, ese receptor lleva la información hacia la médula espinal. ¿Se entiende? Y eso lo va a llevar gracias a un nervio periférico. Vamos a escribir por acá, nervio periférico. ¿Sí? Acá tenemos un nervio periférico, un nervio raquídeo, que tiene la característica de poder, por ejemplo, llevar la información hacia el sistema nervioso, ¿sí? Al sistema nervioso central. ¿Se entiende? A partir del nervio periférico, ¿sí? Que lleva la información que fue captado por el receptor, ¿sí? Fue captado por un receptor, llevó la información al sistema nervioso central, ¿sí? Y una vez que la información llega a la médula, asciende, va a subir hacia el cerebro. Asciende hacia el cerebro. Entonces, mediante un receptor, captamos, lo voy a escribir acá, mediante un receptor, ¿sí? Acá lo voy a escribir. Un receptor tiene la capacidad de poder captar, ¿sí? Estímulos, por ejemplo, un estímulo del tacto, de la temperatura, si hace frío, si hace calor, del dolor, ¿sí? Un receptor tiene la capacidad de captar estímulos y ese estímulo se lleva gracias al nervio periférico o el nervio raquídeo, ¿sí? Gracias al nervio periférico o nervio raquídeo, llevarlo al sistema nervioso central, específicamente a lo que sería el cerebro, ¿sí? La pregunta es, la pregunta sería, profe, ¿por qué el sistema nervioso? ¿Por qué el cerebro? Porque el cerebro tiene la capacidad de procesar, de procesar la información, interpretar, almacenar información y generar una respuesta motora, generar un movimiento. Entonces, por ejemplo, chicas y chicos,
En el cerebro, por ejemplo, supongamos que nos golpeamos la mano, sentimos un dolor en la mano, dolor en la mano, dolor en la pierna, en el músculo, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando el cerebro procesa ese dolor, genera una respuesta motora, va a generar una respuesta motora que desciende, que desciende desde lo que sería la corteza cerebral, pasando por cerebro, tronco encefálico y llegando a lo que vendría siendo la parte de médula espinal. ¿Se entiende? Cuando la información, cuando la información desciende, cuando generamos una respuesta motora, va a descender a partir de la corteza cerebral, pasando por mesencéfalo, ¿sí? Pasando por mesencéfalo, ¿sí? Pasando por mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo y luego llegar hasta la médula espinal. Y luego de la médula espinal, salir por el nervio raquídeo nuevamente, pero ya no iría a un receptor. En este caso, iría a un efector. Acá yo tendría un efector. Puede ser un poquito más grande. Acá tendríamos un efector. Tenemos un efector y tenemos un receptor. El receptor, el receptor tiene la característica de captar un estímulo y el efector, perdón, el efector tiene la característica, el efector, de generar un movimiento. Efector. ¿Se entiende, chicas? Sí. Yo primero tengo un receptor que lleva la información al sistema nervioso central y tenemos un efector que va desde el sistema nervioso central, desde el sistema nervioso central hacia el efector. ¿Sí? ¿Está bien? Hacia el efector. Entonces, entonces, lo que vamos a entender es que nosotros, cuando hablamos del sistema nervioso, chicas, ¿sí? Cuando hablamos acerca del sistema nervioso, a mí me pueden preguntar en un examen oral, me pueden preguntar en un examen escrito acerca de lo que es el concepto del sistema nervioso. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el sistema nervioso? Es un conjunto de estructuras que tiene la capacidad, ¿sí?, de captar estímulos y respuesta, generar una respuesta motora. Generar una respuesta motora. ¿Sí? Claramente, chicas, es importante entender de que gracias al sistema nervioso, chicas, por ejemplo, ahora ustedes, por ejemplo, ¿no? Beatriz, por ejemplo, María Luz, Marluana, ¿sí? Ustedes están escuchando mi voz, ¿se entiende? Están escuchando mi voz, están procesando la información, pero dónde están procesando la información? A nivel cerebral, chicas. Ustedes, nosotros, todos, tenemos, por ejemplo, en el cerebro, una pequeña parte del cerebro que tiene la capacidad de almacenar información, almacenar, procesarla,
¿Se entiende? Por ejemplo, mañana vamos a tener clase nuevamente, mañana. Entonces, ¿qué pasaría si mañana, cuando tienen clase, ustedes escuchan la voz de otra persona? ¿Ustedes qué van a decir? ¿Ustedes qué van a decir? Uy, no es mi profesor, es otra persona. Pero ¿cómo saben que no soy yo? Y porque a nivel cerebral se procesó esa información de almacenar, de interpretarla, ¿sí? Porque yo todo lo que les estoy diciendo, chicas, por lo menos ustedes están imaginando, están viendo el dibujo, ¿se entiende? Quizás también están escribiendo. O sea, chicas, el movimiento que uno hace para escribir, para caminar, para bailar, para correr, todo ese movimiento va a ser voluntario. ¿Se entiende? Que desciende de la corteza cerebral. Desciende de la corteza cerebral. O sea, fíjense lo siguiente, chicas. No solamente el sistema nervioso me permite captar un estímulo, ¿sí? Sentir, tener el tacto, la temperatura, el dolor, la audición, el olfato, el gusto, ¿no? Por ejemplo, chicas, ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, digamos, yo recuerdo una colonia, un perfume que me hace recordar mi niñez. Hay un perfume que me hace recordar mi niñez. Y la pregunta es, profe, pero ¿por qué sabe que le hace recordar la niñez? Lo que pasa es que yo tengo receptores olfatorios. O sea, en la fosa nasal, en la nariz, yo tengo receptores del olfato, que eso me captan el olor y llevan al cerebro. Y en el cerebro se procesa la información. Se procesa, se almacena. Entonces, básicamente, uno tiene esa capacidad de procesar información y también generar una respuesta motora. Entonces, esto también, chicas, se conoce como arco reflejo, ¿sí? Se conoce como arco reflejo. A mí me pueden preguntar en el examen oral, ¿qué es un arco reflejo? Es generar una respuesta motora frente a un estímulo, frente a un estímulo. Entonces, entonces, vamos a hablar algo acerca del sistema nervioso, en la cual vamos a tener un sistema nervioso anatómico y un sistema nervioso funcional. Sistema nervioso anatómico y sistema nervioso funcional. El sistema nervioso anatómico es estructural. Sistema nervioso anatómico es estructural, ¿sí? Y el sistema nervioso funcional, como bien dice la palabra, tiene que ver con la función. Ahora, el sistema nervioso anatómico lo voy a dividir en sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El central, chicas, lo voy a dividir en dos partes. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central lo divido todo lo que está en la línea media, en la parte central del cuerpo humano. Y ahí voy a tener lo que vendría siendo el encéfalo. Profesor, ¿qué significa la palabra encéfalo? El encéfalo, son las estructuras, el encéfalo son las estructuras que tenemos dentro del cráneo, ¿sí? El encéfalo son las estructuras que tenemos dentro del cráneo.
La pregunta es, profesor, ¿y qué tenemos dentro del cráneo? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener cerebro, cerebro, cerebelo y tronco encefálico. ¿Sí? Cerebro, cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Eso sería el encéfalo, chicas. ¿Sí? Vamos a tener cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Eso sería lo que es, ¿no? Lo que sería el encéfalo. Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Chicas, sumado también la médula espinal. La médula espinal también forma parte del sistema nervioso central. ¿Sí? Chicas, les hago una pregunta. Con todo lo que se está explicando, ¿qué creen ustedes que pasaría? Yo creo que por ahí me imagino. ¿Qué creen ustedes si yo podría tener un daño a nivel cerebral, un daño a nivel de tronco encefálico o un daño a nivel de médula espinal? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué podría pasar con el cuerpo humano? ¿Estaría normal? ¿Pasaría algo? Qué creen ustedes? ¿Qué creerían ustedes que pasaría con nuestro cuerpo humano si alguna de las estructuras nerviosas estuvieran dañadas? ¿Qué dirían ustedes? Ajá, perfecto. Beatriz dice, normal no, pero depende de qué zona. Perfecto, Beatriz, claro. Y depende de qué neurona. Si puede ser una neurona sensitiva o puede ser una neurona motora que pueda afectarse. ¿Se entiende, chicas? Sí. Por ejemplo, vieron que en el COVID, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo me enfermé de COVID, eh, perdí el olfato. Y fue raro porque perdí el olfato, me duró una semana sin olfato. De verdad, chicas, fue unos días en las cuales los receptores del olfato no funcionaban, ¿sí? Y yo recuerdo que mi mamá me preparaba una comida, digamos, rica, pero no podía sentir olfato. Entonces, claro, digamos, el sistema nervioso, ¿sí? Cuando hay una alteración, depende mucho el tipo de neurona que esté afectado. ¿Se entiende, chicas? ¿Sí? Depende mucho el tipo de neurona que está afectado. Entonces, fíjense lo siguiente, chicas. Sistema nervioso central, sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a tener, o sea, digamos, es parte de la estructura del sistema nervioso, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal. Médula espinal. Entonces, claramente, bueno, el encéfalo son las estructuras que están dentro del cráneo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, sumado también parte de la médula espinal, de toda la médula espinal, que eso me va a, digamos, formar parte del sistema nervioso central, y tenemos el sistema nervioso periférico, que ahora vamos a escribir. Beatriz me dice, a mí me quedó mal el manguito rotador de las vacunas. Eso sería motor, creo. Claro, Beatriz, tal cual. Sí, tal cual. Eso claramente, si yo pierdo la motricidad, eso es porque claramente
algo hubo una alteración en la motricidad del músculo, ¿verdad? Bien. Entonces, con respecto al sistema nervioso periférico, acá charlando un poco, tenemos 31 pares de nervios raquídeos, que son los nervios que salen de la médula espinal, más los 12 pares de nervios craneales. 12 pares de nervios craneales. 12 pares, 12 pares de nervios craneales. Lo que son los pares craneales, comúnmente llamados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los 31 pares de nervios raquídeos me formaba el plexo braquial, plexo cervical, plexo lumbar, ¿sí? Plexo sacro? Eso me forman los 31 pares de nervios raquídeos. Y los 12 pares craneales, el nervio vago, por ejemplo, nervio vago, nervio espinal, el nervio óptico, el nervio auditivo, olfatorio. Entonces, básicamente, esos son lo que sale periféricamente, los nervios. Ven acá, por ejemplo, yo acá tengo el sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Y lo que yo tengo acá, los nervios, sería sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Sí? Perdón. Acá, ¿no? Acá sería sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ahora, hablemos acerca del sistema nervioso funcional. El sistema nervioso funcional tiene que ver con el sistema nervioso somático y tenemos el sistema nervioso autónomo. La pregunta es, profe, ¿qué significa el sistema nervioso somático? Significa que es voluntario. O sea, chicas, todo el movimiento que uno puede hacer voluntariamente, movimiento de la mano, del codo, del antebrazo, del brazo, antebrazo, del pie, la pierna, o sea, el movimiento de caminar, correr, bailar, escribir, eso sería sistema nervioso somático. Sistema nervioso somático. Es voluntario. Es voluntario. ¿Sí? Es voluntario, es consciente. ¿Está bien? Voluntario, consciente, ¿sí? Inerva, inerva al músculo estriado, esquelético, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el músculo esquelético es voluntario. Y el autónomo es involuntario, involuntario, ¿sí? Inerva a las glándulas, músculo liso, o sea, visceral, a las vísceras y corazón. O sea, todo lo que tenga que ver con la parte visceral, glandular, ¿sí? Va a estar inervado por el sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, acá tenemos autónomo y somático. Lo autónomo es involuntario y lo somático es voluntario. Entonces, somático, voluntario y autónomo involuntario. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, perfecto, perfecto, buenísimo. Bien.
Sigamos entonces. Esto tiene que ver con el sistema nervioso central, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico, eso en cuanto a lo anatómico, a lo estructural. Y tenemos también el sistema nervioso funcional, que tiene que ver con lo somático y digamos, lo somático, que es voluntario, y lo autónomo, que es involuntario, ¿sí? Claramente dentro del sistema nervioso vamos a tener a la neurona. La neurona, recuerden que formaría parte, digamos, o representa el sistema nervioso, digamos, es la unidad estructural y funcional, unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Fíjense acá, la neurona básicamente va a tener dos partes. El soma neuronal, ¿sí? Acá tenemos el cuerpo, el núcleo, las dendritas, eso sería el soma neuronal, ¿sí? Formado por el cuerpo, las dendritas, el núcleo, el cono axónico, ¿sí? Eso sería el soma neuronal. Luego tenemos la prolongación neuronal. Tenemos el axón el axón recubierto por la vaina de mielina. El axón recubierto por la vaina de mielina. ¿Sí? Acá tenemos al axón recubiertos por la vaina de mielina. ¿Sí? La vaina de mielina básicamente me permite, digamos, aislar a los axones. ¿Se entiende? Para que la información pueda viajar más rápidamente. La vaina mielina es importante para la conducción de impulsos eléctricos. ¿Se entiende? Digamos, la vaina mielina, el axón, básicamente es la prolongación neuronal. Tipo de sinapsis, tenemos sinapsis química o eléctrica, perdón, y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica lo vamos a tener muy poco a nivel en el cuerpo humano, muy poco se da, eso es gracias al pasaje de iones. En cambio, en el cuerpo humano, lo que más predomina es la sinapsis química, gracias a neurotransmisores, ¿sí? Tenemos sinapsis eléctrica y tenemos sinapsis química. Entonces, dentro del sistema nervioso, fíjense acá lo siguiente, voy directamente a la imagen. Esto es un corte de cerebro, esto es un corte de cerebro, esto es un corte coronal, o sea, un corte anterior y un corte posterior. La pregunta es, profe, ¿qué significa un corte coronal? ¿Qué es lo que voy a ver? Como uno puede ver, por ejemplo, si yo veo una imagen real, una imagen más real, podemos observar en un corte cerebral que en la corteza cerebral tiene sustancia gris, en la corteza cerebral tiene o presenta sustancia gris, ¿sí? Ahí tenemos sustancia gris, ¿sí? Sustancia gris. Y tenemos la parte central, sustancia blanca. La pregunta es, profe, ¿qué significa la sustancia gris? La sustancia gris representa o está formado por todos los somas neuronales, o sea, por el cuerpo de las neuronas, ¿sí? Eso es la sustancia gris, formado por miles de somas neuronales, de cuerpos neuronales, por miles, muchos, ¿sí? Muchos cuerpos neuronales, ¿sí? Muchos cuerpos neuronales, ¿no? Entonces, y claramente la sustancia blanca
que es un poco más pálida, ¿sí? Está formado por todos los axones. O sea, todo lo que tenga que ver sustancia blanca, por eso se dice blanca, porque está formado por axones, ¿sí? Formado por axones. ¿Se entiende, chicas? O sea, tenemos sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris formado por somas neuronales y la sustancia blanca, sí, formado por axones, prolongaciones neuronales. Recuerden, chicas, la sustancia gris, lo voy a escribir acá, ¿les parece? Lo voy a escribir acá. Sustancia gris formado por somas neuronales, ¿sí? Representan los centros nerviosos, representan los centros nerviosos y es el lugar donde se realizan las sinapsis, o sea, la comunicación y procesamiento, ¿sí? Comunicación y procesamiento. En cambio, la sustancia blanca, ¿sí? Representa, o está formada por las prolongaciones neuronales, o sea, por los axones recubiertos de vaina de mielina. Y eso representa las vías de conducción. Es el camino por donde viaja la información. Sustancia gris, sustancia blanca. Sustancia gris y sustancia blanca. O sea, quiere decir que en el sistema nervioso vamos a ver la sustancia blanca, que básicamente la sustancia blanca, básicamente a mí me permite conectar diversas estructuras, ¿sí? La sustancia blanca me permite conectar diversas estructuras y claramente llevar la información. Y la sustancia gris necesitan procesar la información, comunicar entre neuronas. Chicas, bien, por hoy nos quedamos acá, chicas. Era básicamente una clase introductoria, poder interpretar estos conceptos, sustancia gris, sustancia blanca y el tema de generalidades. Chicas, muchas gracias por sumarse a la clase de hoy. Nos encontramos la próxima clase, chicas. Que tengan muy linda noche, chicas.